Voy a abordar tres temáticas: la temática de vivienda, el organismo legislativo y el Estado. Son tres temáticas de orden nacional y que debemos de verlas desde dos perspectivas: una perspectiva histórica y desde una perspectiva en la cual interactúan una con la otra. Iniciemos con el Estado. Para entender el Estado de Guatemala necesitamos recordar que por lo menos en los últimos 500 años de historia hemos tenido 298 años de colonización española, de un intento de conquistar a los pueblos aborígenes de aquella época. Posteriormente a esto se inicia la construcción del Estado actual de Guatemala. Se da la independencia en Guatemala por parte de los criollos, varios de ellos todavía gobernando en Guatemala, dentro de ellos los Arzú, la familia Castillo, etc. Tenemos un Estado entonces de origen colonial, prebendalista, y que ha organizado el Estado a nivel político, social y económico para los intereses de los sectores dominantes. Desde esa perspectiva podemos concluir que históricamente la construcción de lo que hoy día es el Estado guatemalteco, hablamos de un Estado que es racista, excluyente, violento, militarista y al servicio de los grandes sectores del poder. En esa dirección no ha sido para estos sectores de importancia las temáticas de orden social, dentro de ellos la temática de vivienda. Si caracterizamos el Estado de esa manera, como un Estado que no está al servicio de las grandes mayorías, de los sectores populares, del trabajador, del que requiere de vivienda, entonces pasemos brevemente a tocar la actual composición del organismo legislativo. El Estado guatemalteco tiene tres poderes u organismos: el organismo judicial, el organismo ejecutivo y el legislativo. El legislativo es el de más amplia representación porque es electo directamente con su voto, con el voto del pueblo, de hombres y mujeres, del campo y la ciudad. En esa dirección, el organismo legislativo es el de más amplia representación y el más fiscalizado. Tiene varias funciones. Erróneamente, creemos que el Congreso de la República se reduce a hacer leyes, y esto es equivocado. El Congreso de la República legisla y deslegisla, es decir, construye leyes o reforma la ley vigente, fiscaliza, hace el papel de intermediación entre el Estado que definimos y el pueblo, entre la población. Ese puente es el papel del quehacer de los partidos políticos. En el caso de Guatemala, brevemente, es importante decir de los partidos políticos: hoy tenemos 27 partidos legalmente instituidos, aunque se perdieron en las últimas elecciones 2 registros, y hay 7 más en formación, es decir, tenemos una exagerada cantidad de partidos políticos y no menos del 90% de estos los podemos ubicar ideológicamente en el espectro de la derecha y por lo tanto al servicio de los intereses de chequeras, del gran capital financiero, económico, agrario. En esa dirección tenemos hoy el Congreso de la República con 12 bancadas. Estamos en la 6ª legislatura de la llamada época democrática, es decir, 1985 para acá. Tenemos 6 legislaturas. En enero del 2012 inicia la 7ª legislatura y podemos concluir en materia del Congreso de la República que no se ha legislado al servicio verdaderamente de la clase popular, del trabajador. Es importante aquí hacer un rápido vínculo entre esos 3 siglos de colonia. Le siguieron 150 a 160 años de dictaduras que ha vivido Guatemala a lo largo de su historia: 22 años de dictadura de Estrada Cabrera, 14 años de dictadura de Ubico y varias dictaduras militares. La excepción en materia de Estado, Congreso y legislación la hace la Constitución de 1945, cuando por primera vez en el Estado de Guatemala, en este nuevo Estado, se habla de la obligación constitucional del Estado de Guatemala de proveerle a los trabajadores vivienda de manera directa. Papel del Estado, 1945, pero esto sucede durante la llamada Revolución de Octubre, 1944.
54, a la cual le siguen 36 años de guerra y 15 años a la fecha de acuerdos de paz. Concluyamos con nuestro tercer punto, el tema directamente de lo que tiene que ver con vivienda y organismo legislativo. En el Congreso de la República se han presentado no menos de unas 500 iniciativas de ley en los últimos 4 años y se han aprobado menos de 5 proyectos que tengan que ver con temáticas directamente sociales. Es decir, la temática que tiene que ver con los acuerdos de paz en materia de pueblos indígenas, desarrollo rural, lugares sagrados, vivienda, entre otros, no han llevado a la concreción en el Congreso de la República de decretos ley que legislen para tener, concluyo con esto, vivienda digna, que es lo que se plantea en la iniciativa de ley ubicada con el número 3869, con la cual se busca acceso a vivienda digna, acceso al suelo, participación ciudadana. En conclusión, diría que es fundamental el que los sectores organizados, por ejemplo, en la Mesa Intersectorial de Vivienda Popular, conozcamos más el organismo legislativo para construir propuestas de financiamiento, fiscalizar a las autoridades para frenar la grosera robo de los recursos para vivienda, fiscalizar más, conocer más el Congreso, cabildear y de esta manera construir propuestas articuladas con recursos financieros, con organización social, pero también con formación y unidad para alcanzar los objetivos en materia de vivienda, sabiendo que tenemos un Congreso de derecha al servicio del gran poder y un Estado que no está en dirección de solucionar la problemática de vivienda. Tenemos un déficit superior al 1.321.000 viviendas. Organización, formación, unidad y conocimiento del Congreso de la República nos van a permitir un país que camine hacia el desarrollo.